Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. El empate técnico entre Trump y Harris en las encuestas mantiene a las principales bolsas del mundo en vilo. Sí, parece que los inversores optan por cubrir sus posiciones en renta variable. Los mercados de opciones muestran una postura bastante defensiva en el mercado americano ante el eventual empate entre ambos candidatos que están mostrando estas encuestas publicadas en las últimas horas, tanto a nivel nacional como también en los estados clave. Me acompaña Javier Puerto. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Que es responsable de inversiones de Caser Asesores Financieros. El mercado está muy parado, ¿no?, a la espera de esa gran cita electoral y a la espera también de la Reserva Federal de Estados Unidos, porque tendremos esta semana nueva bajada de tipos de interés. Bueno, exacto. Han confluido dos citas muy relevantes que son las que mantienen en vilo al mercado y yo creo que están propiciando estas últimas caídas para intentar contener las carteras ante la volatilidad que puede venir. Y como has preguntado, pues por la decisión de tipos de interés que va a venir el jueves, ya no está tan claro como en el caso del Banco Central Europeo o como en reuniones pasadas de la Reserva Federal, ¿no?, donde ya nos íbamos a unas cifras de consenso del 85, incluso 90%. Ahora el escenario central es que bajen 25 puntos básicos, pero el consenso de mercado pues solo apuesta por esta decisión en un 60%. Hay otra probabilidad, que es que con las elecciones de por medio pues decidan un mensaje de cautela y no mover los tipos hasta la próxima reunión de diciembre. Nuestro escenario central pues apunta a lo que dice el consenso de mercado, que van a continuar esa tendencia, no en un nivel tan agresivo como en la de septiembre de 50 puntos básicos de recorte, pero sí de 25 para seguir pues con esas decisiones laxas intentando promover el crecimiento. ¿Y dónde estará el suelo de los tipos de interés? Bueno, eso es también gran pregunta. Pues el suelo yo creo que ni siquiera lo vamos a encontrar en el próximo año. Ahora pues están en ese nivel del 4,75-5% y para mí que el suelo va a estar más cerca del 3% a medida que la inflación se vaya acoplando también al objetivo de la Reserva Federal, que es en torno al 2%. La tasa de inflación ya lo está haciendo, pero estamos viendo que prácticamente en ambos continentes, en Europa y en Estados Unidos, ha sido esta bajada de tasa general debido también a recortes en el precio del petróleo. En el momento en el que empiece a subir y ya ha tenido algunos repuntes, pues nos vamos a tener que fijar mucho más en la inflación subyacente, que está más cerca del 3 que del 2. Entonces, no creo que vaya a ser el año que viene cuando vengan esas bajadas ya definitivas. Vamos a seguir viendo bajadas de tipos de interés, pero no vamos a ver alcanzar ese suelo que, como digo, debería estar en torno al 3% en Estados Unidos, 2,5% en Europa. ¿Y el mercado de bonos cómo está descontando, cómo está reflejando todas estas expectativas, tanto el tramo corto como el tramo largo? Bueno, estamos viendo cómo están subiendo las tires y cayendo los precios de los bonos. Estamos viendo cierta incertidumbre, sobre todo en la parte del tramo largo de la curva. Ya nos vamos en Estados Unidos a una TIR del 4,31 para el Treasury Note, para el bono a 10 años. Y sí que en Alemania pues está la cifra mucho más contenida en el 2,41%, pero también ha corrido bastante en estas últimas semanas. Para el tramo corto, sin embargo, pues estamos viendo cómo las tires de los bonos más a corto plazo, de los bonos a un año, están recortando pues precisamente porque los tipos de interés para los próximos meses, la expectativa es de que se produzca ese recorte en ambos continentes. Y entonces estamos consiguiendo ya una curva un poco más normalizada, dentro de que todavía pues sigue más plana de lo que dice la teoría que tiene que estar. Pero se está desde luego normalizando la curva. Sí que hay ese sentimiento siempre de que una vez que la curva está invertida y se desinvierte, ¿no?, o se invierte desde una pendiente negativa, por ser quizá más técnico, hay casi un 100% de probabilidad de recesión. Nosotros pensamos que en este caso no es así y va a romper esa tendencia, porque al final veníamos de una situación en la que estaba claramente invertida, pero por unos tipos que subieron con mucha virulencia. En el momento en el que los tipos empiezan a bajar, pues vemos cómo esos tramos más cortos arrastran hacia abajo. Entonces no pensamos que eso sea un indicativo de recesión. Y luego, aquí en Europa, ¿le queda este año solo una bajada al Banco Central Europeo?
Sí, probablemente que en el Banco Central Europeo lo vemos mucho más claro, le quede una única bajada de seguramente 25 puntos básicos. Y ahí el suelo en Europa, ¿dónde estaría? Porque la situación de Alemania principalmente, también Francia, es muy delicada y el Banco Central Europeo quizás tenga que acelerar para evitar una recesión o males mayores. Bueno, desde luego que es delicada, lo estamos viendo en las cifras de PMI, sobre todo en el manufacturero, ¿no? Que en Alemania en concreto se publicaron la semana pasada y siguen por la zona de 43, muy lejos del nivel de 50 que pivota entre la contracción y expansión. En la eurozona pues más cerca de 46, pero también unas cifras débiles. Alemania pues tiene su particularidad, su particular inestabilidad política que está afectando mucho a las compañías. Las cifras de crecimiento de las compañías europeas pues dicen un poco más lo contrario. Dicen que está habiendo un crecimiento cada vez más lento. También las expectativas ya apuntaban a que íbamos a ver crecimientos mucho más lentos que en los últimos trimestres, pero todavía no estamos viendo crecimiento. En el caso del PIB, pues Alemania ha esquivado una recesión técnica, porque se esperaba que el PIB fuese del menos 0,1 de crecimiento negativo en el último trimestre, que ya habría supuesto el segundo trimestre de crecimiento negativo, y sin embargo pues ha sido de un más 0,2%. Entonces, la macro se está debilitando en algunos países, sí, pero no pensamos que quizá tanto como el mercado descuenta. Que vamos a tener que seguir desde el Banco Central Europeo pues tomando decisiones de bajada de tipos de interés para intentar que se favorezca ese crecimiento, por supuesto, pero también veníamos de un escenario en el que nos habíamos quizá pasado de frenada para contener la inflación, y con ese único objetivo. En Europa ya hemos hecho un poco mejor los deberes, aunque ha subido la tasa general, la subyacente se ha quedado inmóvil, que es, como digo, la más importante a mirar ahora, en el 2,7%, y con esos datos sobre la mesa pues podemos esperar que los tipos sí se normalicen hasta una zona más cercana a lo que comentaba antes del 2,5%. ¿Que no va a ser tan rápido como quizá estimábamos? Pues seguro que no, pero a finales del 2025, a principios del 2026, en Europa sí que vamos a llegar. Bueno, tipos y bancos centrales ahí en el foco, pero también en el foco elecciones en Estados Unidos. ¿El mercado entiendo que está parado por las encuestas? Al final es que las encuestas, lo estaba comentando antes, están siendo muy igualadas entre los dos. Van a ser al final unos pocos estados bisagra los que definan quién va a ser el ganador. Aquí yo me gustaría lanzar un mensaje de cierta tranquilidad, porque a largo plazo pues históricamente no ha sido tan definitivo qué candidato ha ganado en Estados Unidos para que puedan crecer las bolsas. A corto plazo pues ya lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo durante toda esta semana. Vamos a ver volatilidad. Hay puntos en los que difieren la candidata a presidenta Kamala Harris con el expresidente Donald Trump, y sobre todo que puedan influir en las bolsas, que puedan influir en la renta variable, son dos. La política exterior de la guerra comercial que vayan a tomar con China, y esto es muy similar en ambos, porque si bien pues uno apuesta por aranceles, otro apuesta por penalización fiscal si no tienen la producción en Estados Unidos, al final hemos visto que tanto con el primer mandato de Trump como con luego Biden por parte del Partido Republicano, pues no se ha solucionado la tensión comercial con China, y está afectando de manera tangencial a empresas que ya no solamente son estadounidenses y chinas, y lo vimos con el caso de ASML, que en una semana cayó un 18%, porque precisamente es un proveedor para empresas chinas que a su vez son proveedores de Estados Unidos. Vivimos en un mundo muy globalizado y ese tema nos debería preocupar. Pero luego hay otra que también es en materia fiscal, que va a afectar mucho en el caso de que gane Harris, porque propone aumentar el impuesto de sociedades del 21 al 28. Por otro lado, quizá podría ayudar al mercado que el Partido Demócrata y Kamala Harris no se esconde, pues se refiere a política fiscal, ¿no? Que si controla ambas cámaras, pues puede aumentar el techo del déficit. Pero en general podemos decir que a muy corto plazo me parece que una victoria de Trump pues sería bien interpretada por los mercados, una victoria de Harris quizá no tanto, pero a largo plazo no va a haber tanta diferencia entre los dos candidatos. Y luego, por sectores o por valores o por tamaño de compañías, ganadores y vencedores. Bueno, pues aquí también no creo que haya demasiada diferencia entre los dos candidatos, más que algún sector particular. Puede ser la energía, ¿no? Porque la energía sí que es una prioridad que nos ha escondido Harris, de que pues hay necesidad de construir infraestructuras de energías limpias y sostenibles. Quizá esos sectores pues podrían verse beneficiados con una victoria de Harris. Aunque históricamente también Trump pues ha sido muy proactivo en la construcción y en, como digo, traerse producción de fuera de Estados Unidos a Estados Unidos.
Entonces, bueno, lo que pensábamos todos que iba a pasar con Trump, que iban a caer los mercados cuando tuvo su primera victoria, pues luego ocurrió totalmente lo contrario, y yo creo que más allá de algún subsector, como es el caso de las energías renovables o las infraestructuras energéticas, no van a tener demasiado impacto. Esos últimos, pues sí que con Harris tendrían un apoyo importante. Pues Javier Puerto, responsable de inversiones de Casa de Asesores Financieros. Gracias por esas claves, cuídate. Y nada, veremos esta semana cómo terminamos. Un abrazo, adiós. Muchas gracias, buena semana. Hasta luego.